Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este servicio dominical dándole gracias a Dios y antes de orar quiero leerles en el Salmo 1 del verso 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias porque nos has sostenido como iglesia, Señor. Gracias, Señor. También quiero reconocer esta mañana de que tú eres el único justo. Tú eres el único que cumple en la totalidad la descripción del justo en este salmo, Señor. Permite que este domingo podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos conocerte a través de ella un poco más. Y así como tú lo prometes, que si permanecemos en ti y tu palabra, tú estarás con nosotros, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, Señor, para poder entenderte y que si hay personas nuevas que apenas están empezando a conocerte, que tú siembres esperanza en sus vidas, que traigas arrepentimiento también a sus vidas y que haya una reconciliación contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a tener un tiempo de adoración, así que vamos a adorar. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Gracia y verdad verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor. Y de
restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Quiero invitarte a leer un pasaje en Jeremías, en el capítulo 3, en el que Jeremías, en el libro de Lamentaciones, está vaciando su corazón ante la destrucción de su amada ciudad, y él reflexiona cómo Dios los ha aparentemente abandonado y los ha juzgado. Pero quiero leer este pasaje en Jeremías 3, versos 40 al 42, que dice así: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Jeremías está reconociendo que necesitamos venir a Dios y pedir perdón. Acompáñame entonces en oración. Padre, al igual que Jeremías, Señor, reconozco la necesidad de revisar mi conciencia. Y te pido, Señor, que mires la conciencia de cada uno de los que hoy nos escuchan, de cada una de las personas que está conectada, que puedan sentir tu voz mostrándoles los pecados no confesados, Señor. Porque todos tenemos pecados no confesados, pecados involuntarios tal vez, o pecados que estamos negando o hemos minimizado. Da igual, Señor. Traemos esos pecados a ti, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a ser una iglesia que reflexione en su caminar, que no se esconde tras una buena doctrina para ser ciego a los pecados que tiene.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en este tiempo hemos usado cosas como la pandemia para ser perezosos en nuestro llamado a congregarnos. Perdónanos si hemos usado aún la salud de nuestras personas amadas como un pretexto para no obedecerte, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos usado el trabajo o algo sobre el que estamos para no cultivar una relación contigo, Señor. Ayúdanos a examinar nuestras conciencias y encontrar esos pecados. Perdónanos, Señor, si hemos usado un resentimiento, una herida que nos hicieron, nuestra pobreza para no hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, aunque nos cueste, aunque nos duela y aunque sea muy, muy duro para nosotros. Te lo suplico, Dios, en tu nombre santo. Amén. Hola, buenas tardes. Quiero compartir contigo este pasaje de Lucas capítulo 12 del verso 13 en adelante, que dice así: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: ¡necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Quiero que oremos este momento pensando en esta palabra dentro del marco de nuestro tiempo de generosidad y pienses, medites en lo que dice esta parábola sobre la riqueza. No habla de ser rico para con los pobres, no habla de ser rico para con la iglesia, sino de ser rico para con Dios. Padre eterno, Señor, te pido que bendigas cada una de las familias de la iglesia, Señor. En especial aquellos que hoy están trabajando duro, muy duro y sienten que no les alcanza. Que ellos puedan ver tu bendición. Pero también, Señor, ellos puedan entender la necesidad de tener riquezas para contigo, Señor. No estoy hablando, Señor, de ser generoso con pobres, con la iglesia. No estoy hablando de ser generoso con los necesitados. Estoy hablando de entender lo que significa ser generosos contigo. Ser generosos a aquel que nos ha dado la mayor muestra de generosidad, su Hijo amado. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a no quedarnos atrapados en las trampas de la avaricia. La avaricia de querer tener primero para nosotros. Aún, Señor, perdona la avaricia disimulada. En palabras como: es que necesito conseguir una casa para mis hijos, o para mi esposa, o para mi madre. O necesito tener estabilidad económica para sentirme bien. Aún, Señor, esas trampas sutiles. Porque la verdad es que, como el hombre de esta parábola, no sabemos cuándo tú nos vas a reclamar la vida. Señor, que tu voluntad sea que tú nos encuentres con corazones generosos para contigo y no siendo avaros necios. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo. Amén. Amén. Dios te bendiga y que la gracia de Dios y su provisión sea contigo y con tu familia. Hola Redil Junior, espero estén todos muy bien y súper bendecidos. Espero que esta fecha tan especial que nos recuerda el nacimiento de nuestro Salvador estén disfrutando al máximo con sus familias. Esta fecha es una fecha muy especial porque, como nos hablaba nuestra maestra Ani en la clase pasada, nos recuerda el nacimiento de Jesús.
de ese ser que dio su vida por nosotros. Pero la Navidad también nos recuerda que Jesús es un regalo de amor, que Jesús es un regalo de gozo, que Jesús es un regalo de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Jesús también es un regalo de paciencia y que Jesús es un regalo de bondad y amabilidad. Es lindo recordar de que Jesús es bondadoso y amable. Y esto nos enseña que en estas fechas, y no solo en estas fechas, en todo momento, esa bondad y ese amor que nos recuerda a Jesús debe estar en nuestras vidas. Yo quiero que por un momento pensemos que estas fechas es algo tan hermoso que más que regalos, que más que luces, es un tiempo en el cual podemos mostrar ese amor de Jesús hacia nuestras familias, hacia nuestros amigos, hacia nuestros conocidos, con gestos de bondades, con gestos de amor, con gestos de gozo, con gestos de paz, con tantas cosas que Jesús nos ha enseñado. Y yo quiero que celebremos con un villancico que es muy lindo y se llama Noche de Paz. Yo quiero que entre todos nos lo aprendamos y lo cantemos. Dice, noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Y sigue, noche de paz, noche de amor, oye el mundo, el fiel pastor, coro celeste que anuncian salud. Gracias y glorias en gran plenitud por nuestro gran Redentor, por nuestro gran Redentor. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Rey Junior, que la paz de Jesús, el gozo, el amor, la bondad estén sobre sus vidas. Nos recuerden que esta fecha nos lleva a conmemorar y a recordar a nuestro gran Salvador. Los queremos mucho. Bendiciones. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar y comencemos con el sermón. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder reunirnos virtualmente o presencialmente para aprender más sobre tu palabra y en hacer eso aprender más sobre ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces tú para mí? ¿Y por qué puedo tener confianza en ti? Por favor, abre mi mente, mis oídos, mis ojos, mi corazón para poder entender tu palabra, para ser humilde a tu palabra,
para poder aceptarlo, para que cambie mi vida, para que pueda estar caminando más cerca contigo. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, y a todos los que están sintonizando virtualmente. Hace 2 domingos comenzamos una serie navideña titulada Cristo, el Cordero, el Pastor y el León. Es muy fácil durante la temporada de Navidad sentirnos muy acogidos con el bebé Jesús en su pesebre. Pero como lo indicó el pastor Jonathan en las Escrituras, Jesús vino con el propósito de ser el Cordero sacrificial que quita todo pecado. Si quieres repasarlo o verlo por primera vez para aprender y también oportunamente compartirlo con otros, lo puedes ver en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Pero hoy y la próxima vamos a hablar sobre Cristo, el pastor. Pero no cualquier pastor, sino el buen pastor. Por supuesto, si hablamos sobre el buen pastor, también tenemos que hablar sobre las ovejas. Nosotros, para mejor entender la relación entre el buen pastor y sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencia con ovejas? Tal vez han visto una oveja en una granja o ahí al paso. Tal vez algunos de ustedes crecieron en una finca con ganados, específicamente con ovejas. O si no, tal vez han visitado una finca para ver esos animales. ¿Recuerdan ese olor que tiene el granero y el redil? Es un olor muy único, ¿no? Es muy orgánico y natural. Son olores que, bueno, en ciudades como Medellín no se huele mucho. Es una cosa visitar y oler. Es otra cosa ser un pastor o ser el quien cuida las ovejas. La verdad, me tocó estudiarlo porque yo no tengo esa experiencia. La Biblia hace muchas referencias al pastoreo y tal vez no nos relacionemos con el trabajo en particular, pero históricamente es una de las más antiguas de la historia humana. La industria ovina comenzó con el cuarto humano. Dios creó a Adán y Eva y después vinieron Caín y Abel. ¿Recuerdan en Génesis? Mientras Caín era el agricultor, Abel era un pastor. También la Biblia menciona a los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos y los israelitas en general como participantes de la cultura e industria ovina. Aunque el trabajo pastoral esté presente alrededor del mundo a través de muchas culturas, no hay ninguna región en el mundo que ha dejado su huella profesional como pastores, tal como las de las culturas y los países del Medio Oriente. Pero esa geografía distante y la cultura también distante complica la situación para nosotros personalmente entenderlo y relacionarse con eso. Yo he vivido la mayoría de mi vida aquí en una ciudad grande como Medellín o Lima, entonces era difícil entender a Jesús como mi buen pastor. La verdad he conocido muchos pastores, pero de iglesias. Entonces no he conocido pastores que en verdad están pastoreando ovejas como animales. Me tocó estudiarlo y eso es lo que quiero compartir con ustedes, el contexto cual yo aprendí y que enriqueció mi entendimiento de Salmo 23, especialmente sobre el buen pastor. ¿Están listos? Ok. En general hay 2 tipos de pastoreo. La primera es el cuidado de ovejas en espacios encerrados y la otra es de campos abiertos. Por ejemplo, si hay una finca y esta finca tiene una cerca alrededor de su propiedad, es muy fácil dejar que las ovejas ahí anden por sí mismos libremente dentro de la finca porque es un espacio protegido. Pero
La limitación de estos tipos de pastoreo es el tamaño de la propiedad y a proporción al tamaño del rebaño. O sea, rebaño más grande, propiedad más grande. Y dependiendo de la geografía, este tipo de pastoreo es logísticamente imposible en algunos lugares, como una ciudad como Medellín o un lugar muy montañoso. Pero tal vez sea posible en otras partes de Colombia o partes del mundo, ¿no? El otro tipo de pastoreo es el de campos abiertos. Y este tipo de pastoreo es donde el pastor moviliza su rebaño desde su redil a zonas donde hay pastos para que puedan comer y aguas para tomar. Y en este tipo de pastoreo pueden haber un equipo de pastores que están trabajando juntos en el mismo rebaño o un pastor con un rebaño más pequeño. Todo, por supuesto, dependiendo del tamaño de cuántas ovejas tiene ese rebaño. Y en este tipo de pastoreo, el de los campos abiertos, es cual encontramos en Israel. Es el punto de referencia para el pasaje que vemos que vamos a estudiar en Salmo 23. Como la mayoría de los salmos, Salmo 23 fue escrito por el rey pastor de Israel, o sea, el rey David. David era una persona que íntimamente entendía el labor que se requiere para ser un pastor y aún más para ser un buen pastor. Aquí él, curiosamente, se identifica como la oveja y el buen pastor es Dios. Jesús, siglos después, se identifica como el buen pastor, o sea, como Dios, como el Dios de Salmo 23. Entonces vamos a mirar Salmo 23 en 3 partes. 2 de esos vamos a mirarlos hoy y la última la próxima semana. La primera se titula Jesús, mi buen guía. Jesús, mi buen guía. Reconozcamos primero quién es nuestro pastor. Piensen lo siguiente mientras miramos versos 1 al 3. ¿Quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Y cómo se compara esa persona o esa cosa que estoy siguiendo con lo que dice el salmista? Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para el salmista, Jehová, o sea Dios, es su pastor y dice que nada le faltará. No le faltó el nuevo televisor de 90 pulgadas, ni la camioneta de lujo, o reputación o poder. El resto de Salmo 23 se expande en esta idea, que nada le faltará. El mismo salmista no tiene una lista complicada o larga de cosas que él necesita. A lo contrario, es muy simple. Comida, algo para beber, tranquilidad, ser rescatado cuando sea necesario, libertad del temor, del mal y la muerte. Sentido de seguridad que viene con ser rodeado en la presencia de Dios. Y por último, estar en la casa del Señor. En su lista está ausente el deseo de lujos de vida, o de poder, o de control, o el deseo de ser entretenido. Las ovejas instintivamente saben que su seguridad y confort solamente puede ser satisfecha con la ayuda y la presencia del pastor. Miremos el verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, juntos a aguas de reposo me pastoreará. Es curioso porque el verso 2 dice que el pastor me hará descansar. Pero la palabra descansar en español no creo que completamente captura la idea. En la idioma original, la idea de descanso es mejor interpretado más como lo siguiente. Las ovejas se echan, la oveja se reclina o la oveja se sienta. Muchos de ustedes
saben que un perro, una mascota con paciencia y disciplina, se puede enseñar trucos como sentarse o echarse, ir a comer, lo que sea. Pero eso no es posible con una oveja. Un pastor no puede forzar ni entrenar a una oveja a sentarse. La oveja solamente se echa a descansar cuando haya comido suficiente para que esté satisfecho. O sea, no están tranquilos hasta que sus barrigas estén llenas. Lo que me encanta de este verso es que Él nos guía, donde vamos a encontrar no solo pastos, cualquier tipo de pastos, sino pastos delicados. Es un buen Dios. Pero esta idea le vamos a dar aún más énfasis con que Él nos guía a aguas de reposo. Un pastor puede llevar a su rebaño a una quebrada o a un río, pero si no hay aguas tranquilas, las ovejas no van a beber el agua. Van a morir de sed antes de tomar aguas corrientes o turbulentas porque saben que es peligroso para ellos. Es muy importante que el pastor entonces los lleve, si los lleva a aguas corrientes, crear un estanque para redireccionar esas aguas corrientes con piedras o tierra, para que puedan tomar en aguas de reposo. ¿Qué es lo que hace Jesús en nuestra vida? Él no nos fuerza a reclinar cuando no estemos listos. Él no nos fuerza a tomar aguas de lugares peligrosos. Él nos guía a lugares donde podemos llenar todo nuestro ser, alma, emoción, intelecto, cuerpo, relación con Él. Bueno, esto, la verdad, ha sido un año que ha exigido mucho de nuestra fuerza física, emocional, espiritual y relacional. La vida, sin la pandemia, ya era agotador y complicado. Y este año, aún más. Tal vez algunos de ustedes, quienes ya siguen a Cristo, aprendieron este año aún más de depender en nuestro buen pastor. Y para ustedes que aún están buscando ese descanso, miren hacia Jesús, quien nos guía. Él dice, el que cree en Él, el Dios Salvador, Él nos salvará. Confíe en Él, escuche su voz y sígale. Jesús proclama de sí mismo que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz y los sigue. Él nos guía. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en verso 3. Verso 3. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Por qué el salmista en verso 1 dice que nada le faltará? Porque el salmista es confortado por Dios. Su alma es confortado. Eso es lo que dice David. Tenemos que expandir la palabra confortar. Cuando yo digo la palabra confortar, ¿qué es lo que imaginan en su cabeza? ¿Qué es lo que proyectan en su cabeza, en su mente? Bueno, para mí es sinónimo de descanso. Entonces pienso en ahí echarme en la cama para dormir. Pero los que leían el Salmo en la época de David lo entendían en una manera diferente. Podríamos interpretarlo de esta manera. Él me trae de nuevo a Él mismo. O, otra manera de decirlo sería, Él me causa arrepentir. O sea, la acción que Dios hace para nosotros es restaurar una relación que ha sido rota con Él. Yo no tengo que preocuparme, porque si yo me desvío, Él me rescata. ¿Era David perfecto? Absolutamente no. Sí hizo muchas cosas en fe y en valentía para Dios, pero también falló monumentalmente. Engañó,
cometió adulterio, cometió homicidio. Y estos son algunos de los tumultos de la vida de David. Pero aún con todas esas cosas, David, el pecador, dice que Dios lo corrige, le hace arrepentir y lo guía por sendas de justicia. Dios conforta su alma. ¿Cómo es posible que David dice estas cosas con confianza? Es porque él entiende que la bondad de Dios es la naturaleza de Dios. David entiende que el buen pastor lo guía por sendas de justicia. Conforta su alma. Le guía a aguas de reposo. Le guía a pastos delicados. Que nada le falta. Porque Dios protege su reputación. Él es el buen pastor. Entonces, ¿qué son las ideas grandes de versos 1 al 3? Él me guía y al hacerlo cuida de mi ser para mantener su reputación. En el Medio Oriente, en zonas urbanas, los pastores llevan, o mejor dicho, empujan su rebaño de un lugar al otro. Para esto, los pastores tienen que darle palizas desde atrás para dirigir las ovejas en las direcciones que ellos quieren. A lo contrario, en los llanos de Israel, los pastores caminan al frente del rebaño y los guía con su presencia y su voz. Su cargo es liviano. Él nos da descanso. Y todo esto por su propia reputación de ser el buen pastor. Miremos el segundo punto. Él está conmigo. Verso 4. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la primera parte, el salmista nos dice que no me faltará porque Dios es mi pastor. Ahora el salmista nos dice que no tenemos que temer. En la primera parte de verso 4, somos introducidos al valle de sombra de muerte. Y por siglos, este valle ha tomado muchas formas. Algunas son muy poéticas, otras son, vienen en forma de oración o canción, y algunas incluso son alegóricos. Y han pintado de esto y todo. Pero también estos valles de sombras, de muerte, son lugares reales. En partes del desierto palestino existen formaciones geográficas, como estos valles, que son muy profundos y se quedan entre las montañas. Son el único modo de atravesar de un parte al otro, sin tener que escalar montañas muy empinadas, cuales la verdad son peligrosos y no ideales para un rebaño de ovejas. Y estos no son muy anchos. Las partes más anchas pueden ser no más de 4 metros, y algunos de estos lugares solamente suficiente ancho para que una persona o fila de ovejas se apriete ahí para pasar. La formación angosta de estos valles de sombra son lo que atribuyen a su descripción de valles de sombras de muerte. Como son valles muy angostas y en ambos lados son muy altos, hay muy pocas horas durante el día donde hay buena iluminación. Además, estos valles tienen curvas, cuales, dan muchas posibilidades de escondites para bandidos o leones o cualquier otro animal carnívoro salvaje que se encuentre en esas zonas. Otro peligro que existe para estos viajeros que pasan por estos valles son aguaceros que pueden, crear riadas inesperadas y letales. Los valles de sombra de muerte son inevitables en la vida. Estos valles van a tomar diferentes formas para cada seguidor de Cristo. Para algunos significa enfrentarse contra enfermedades
físicas o mentales. Tal vez tienen que luchar contra un cáncer, COVID o Alzheimer. Para algunos significa enfrentar situaciones laborales o económicas o relacionales. Para otros, persecución por ser fiel a Jesús. Y muchas más posibilidades. Usted ya se imaginará cuáles son esos valles en su propia vida. Los valles de sombra de muerte son inevitables, pero no hay necesidad de temor. El temor, en muchas ocasiones, es anticipatorio. No es el mismo viaje por el valle que nos roba de nuestro gozo, sino es el temor antes de atravesar ese valle. Tenemos temor por algo que va a pasar, sea real o imaginario. Tenemos temor por alguien o algo que tenemos que enfrentar. Son las posibilidades. Para el salmista, aunque tiene que pasar por ese valle de sombras de muerte, no teme, porque el pastor está con él. En la presencia del pastor, el salmista tiene toda confianza en su seguridad. Entre versos 1 y 3, el buen pastor está al frente, guiando al salmista. Se habla del pastor en tercera persona. Él me hará descansar, Él me pastoreará, Él me confortará. Pero en verso 4, al encontrarse con amenazas externas, el salmista cambia la posición del buen pastor a la de segunda persona. Ahora dice así: tú estás conmigo, tú infundes aliento. Él está presente conmigo cuando paso por los valles de sombra de muerte, para ir de un lugar de delicados pastos y aguas de reposo a la otra. Pero podemos tener aún más confianza en nuestro buen pastor. Él lleva con él su vara y su cayado. Si el cocinero tiene su cuchillo y el albañil su martillo, entonces la vara y el cayado eran las herramientas asociadas con el pastor. O sea, la vara era un palo de madera fuerte, más o menos 70 centímetros de largo, o sea, un poquito más corto que 1 metro. Encima de la vara se integraba un pedazo de metal o piedra, más o menos un tamaño de un puño. En nuestro contexto, era muy similar a una maza. Esta herramienta se usaba para contar las ovejas cuando entraban al redil. Lo ponían ahí en la entrada, entre las paredes y más o menos a la altura del cuello de la oveja. Entonces, para entrar, la oveja tenía que agacharse y subir su cabeza. Y eso lo hacía más fácil para que el pastor podía contar a las ovejas cuando entraban al rebaño. Pero en caso de un ataque, esto era una arma, y la arma principal para defenderse y defender a su rebaño. Era una arma formidable y efectivo. Entonces, mientras la vara se usaba como una herramienta defensiva y ofensiva, el cayado era usado para guiar a las ovejas o rescatarlos. Si han visto referencias de pastores en películas o pinturas clásicas, tal vez han visto que siempre tiene un bastón bien largo y al fin del bastón hay una curva. Casi todos los pastores en casi todas las culturas ovinas tienen un cayado, porque las ovejas tienen una característica muy universal. Las ovejas, bajo estrés o peligro, suelen fácilmente entrar en pánico y ahí es donde se desvían del camino y se separan del rebaño. Para evitar que se separen, entonces ahí el pastor usaba su cayado largo para reintegrar ahí a esas ovejas desviados. Pero si la oveja se perdía, la oveja trata de buscar un lugar para esconderse.
Si logra un lugar, encontrar un lugar o se cae en una grieta, por instinto la oveja se paraliza, no es capaz de rescatarse. Curiosamente, cuando una oveja conoce su rutina, es capaz de regresar a su redil sin perderse. Pero si la oveja se desvía por amenazas externas, se pierde y se queda paralizado. Lo único que puede hacer es balar para ayuda. Y aquí es donde viene el pastor y su cayado. Si la oveja se metió en un lugar que es difícil para que el pastor saque a la oveja con sus manos, él extiende su cayado y con la parte que tiene la curva, engancha el cuerpo de la oveja y lo trae hacia él. Por esta razón, el salmista dice que la presencia del buen pastor le infunde aliento. ¿Qué es la idea grande del verso 4? Bueno, versos 1 al 3 habla sobre la seguridad y la satisfacción de nuestra alma. Verso 4 habla sobre la seguridad de amenazas externas. Ok, Pablo, fue muy lindo aprender más sobre el pastoreo y las ovejas, pero ¿cómo cambia esto mi vida? En Juan capítulo 10, Jesús declara claramente que Él es el buen pastor. Él dice en versos 10 y 11, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos y hermanas, oyentes virtuales, no sé dónde ustedes se encuentran en su caminata espiritual. Mi deseo es que, sean una de esas ovejas que están en la presencia del buen pastor, que estén en un lugar en su viaje espiritual, cual puede descansar en confianza y paz en las promesas del buen pastor. Pero también entiendo que aunque reconocemos el voz de nuestro pastor, algunos nos hemos desviado. Tal vez nos desviamos buscando nuestros propios pastos o aguas, y a lo contrario, no hemos encontrado lo que queríamos. Estamos hambrientos, estamos con sed, sin satisfacción, sin descanso. Tal vez nos desviamos por el temor de la situación de nuestra vida. Estamos paralizados en temor de amenazas externas. El buen pastor su vida da por sus ovejas, para sus ovejas. Si está perdido, llame al buen pastor, Él lo rescatará. Siente temor a las amenazas externas, confíe en el buen pastor, Él lo protegerá. Siente exhausto, hambriento, con sed, siga al buen pastor, Él lo guiará. Termino con esto. Salmo 23 es un salmo muy, muy personal. Normalmente el pastor cuida a un rebaño. En otras referencias en la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles hablan sobre el pastor y sus ovejas. Plural, el rebaño, la iglesia. Pero es curioso que para David, quien conoce la industria ovina, habla solamente sobre el pastor y su oveja. Singular. En la vida real, un pastor y una oveja, sería muy impráctica porque no sería de beneficio económico, no sería económicamente sostenible que un pastor cuide solamente de una oveja al tiempo. En este salmo vemos la relación íntima que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, ustedes, quienes han aceptado el regalo de la vida eterna y tienen una relación con Cristo, todos nosotros nos encontramos en diferentes etapas de nuestra caminata espiritual.
Algunos andan siguiendo el buen pastor con confianza y con satisfacción completa, mientras otros, andan distraídos y están desviados o se desviaron. Algunos han escuchado la voz del buen pastor, pero por temor de no sé qué, aún les toca seguirlo. No importa cuál sea usted, el buen pastor lo hace descansar, le pastorea, le conforta, le guía, le alienta, le rescata y está presente con usted. No porque yo soy una oveja especial que merece la atención del buen pastor. El buen pastor cuida de mí por amor a su nombre. Él lo hace para proteger su reputación. El buen pastor, o sea, lo que hace el buen pastor para su oveja no es dependiente de mí, de mis obras, de mis habilidades, de mi condición. Él lo hace para Él, porque Él es el buen pastor. Espero que si haya una cosa que recuerden de este mensaje, cual seguro que ha sido muy redundante, es que Jesús es el buen pastor. Él te rescata, Él te protege, Él te da descanso y reposo, Él te conforta, Él te alienta. Él es el buen pastor. Puedes depender de Él sin temor. Y con eso termino hoy. Pero tal vez algunos de ustedes se han dado cuenta que Pablo, te faltó el verso 5 y el 6 de Salmo 23. Vamos a mirar estos dos últimos versos la próxima semana para concluir la parte de Cristo, el pastor. Oremos. Gracias, Dios, por darnos el tiempo para poder compartir tu palabra. Tú eres el buen pastor. Dios, ayúdame no solamente a entenderlo en mi cabeza, pero que ese conocimiento se aplique en mi corazón, en mi vida, en mi ser, para que pueda con confianza seguirte, porque tú me guías, tener descanso y paz en ti. Por favor, Dios, ayúdame, protégeme de estos peligros externos. Ayúdame cuando comienzo a desviarme. Ayúdame a escuchar tu palabra, tu voz y seguirte. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, nos vemos el próximo domingo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Jesús la muerte venció, la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para
salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Muy bien, y terminamos este tiempo de palabra y adoración. Y quiero terminar orando, pero leyendo este pasaje que nos recuerda la libertad que tenemos en el buen pastor, en ese buen pastor que nos cuida. Dice Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Señor, esta semana que comienza, que podamos sentir tu salvación, que podamos ser convencidos de la salvación en aquellos que se han arrepentido, que podamos caminar con verdadera libertad, pero sobre todo, Señor, llévanos a los pastos de tu palabra, de tu consuelo y de tu paz. Bendícenos, Señor. Bendice cada familia, Señor, de la iglesia del Redil de Itagüí. Bendice cada uno de los que escucha y de los que dispone su corazón a obedecerte y a seguirte. Bendícenos, Señor. Oh buen pastor, llévanos durante la semana por caminos de bendición. Llévanos a pastos y a tierra segura, para que el domingo volvamos a encontrarnos y gozarnos en tu palabra. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y recuerda caminar de la mano y en obediencia al buen pastor.